día vamos a aprender cómo convertir una matriz en matriz escalonada. En primer lugar, hay que verificar qué cambios debemos hacer en la matriz para poder convertirla en una matriz escalonada. Por acá tenemos nuestro pivote de la primera fila. El primer elemento que aparece diferente de 0 es este número 2. Y según las propiedades de la matriz escalonada, todo lo que esté por debajo del pivote debe de ser 0. En este caso tenemos un 0, pero este número, que es el número 3, no es 0, debe de ser 0. Entonces, con las operaciones elementales de fila, nosotros lo vamos a convertir en 0. Sin embargo, para poder convertir cualquier número en un 0, necesitamos por lo menos un 1 dentro de la columna donde está el número que yo quiero hacer 0. En este caso, el 3 es el número que nosotros queremos que se haga 0, pero dentro de su columna no hay ningún elemento que sea 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Convertirlo nosotros en 1 que nos hace falta. El 3 no, porque ese es el que luego lo vamos a transformar en 0. El 0 no hay manera en que nosotros lo podamos convertir en 1, así que nos queda la opción de que el número 2 se convierta en 1. ¿Por cuánto debemos multiplicar el número 2 para que se convierta en 1? Para poder encontrar el número que al multiplicarlo se convierte en 1, es solamente darle vuelta al número. En este caso, si yo quiero que 2 se convierta en 1, entonces lo multiplicamos por 1/2. 1/2 por la fila 1, eso va a ser la nueva fila 1. Recordemos que al hacer esta operación elemental de fila cambia toda la fila. Es cierto que nosotros necesitábamos nada más que el 2 se convirtiera en 1, pero siempre debemos alterar toda la fila en donde está ubicado ese número. Hagamos las operaciones. Como la fila que cambia es la fila 1, entonces la fila 2 y 3 se mantienen iguales. Para la fila 1 vamos a hacer el desarrollo de la operación elemental de fila. Dice que es 1/2 por la fila 1. 1/2 por 2, 1. 1/2 por 1, 1/2. Y 1/2 por 5, 5/2. Ya hemos convertido el 1. ¿Por qué lo hicimos 1? Estamos formando una matriz escalonada. Si recordamos las propiedades, dentro de la matriz escalonada los pivotes pueden ser cualquier valor, no necesariamente 1. Cuando los pivotes son exclusivamente 1, es porque se trata de una matriz escalonada reducida. En este caso, no era obligatorio que nosotros hiciéramos que ese pivote fuera 1. ¿Pero por qué lo hicimos? Porque necesitábamos un 1 dentro de la columna para poder hacer que este 3 se convierta en 0. Ahora que ya tenemos el 1, veamos cómo es que funciona para hacer el número 3, 0. Y la operación que vamos a hacer a continuación es una operación que se va a repetir siempre que nosotros estemos convirtiendo un número en 0. Es la misma estructura, solamente que vamos variando según las posiciones de los elementos. Quiero que 3 se me vuelva 0. ¿Qué hago? Pongo el mismo número, pero con signo contrario. Entonces sería menos 3. Lo voy a multiplicar por la fila donde está un 1 dentro de la columna de ese 3. ¿Dónde está el 1 en esta columna? Está acá en la fila 1. Entonces, menos 3 por la fila 1. Más la fila donde está el número que quiero que se haga 0. En este caso, el 3. ¿En qué fila está el 3 que quiero que se haga 0? En la fila 3. Entonces, más la fila 3. Ahora, como la fila 3 es la nueva, significa que la fila 1 y 2 se mantienen igual. Y vamos a desarrollar la fila 3. Menos 3 por la fila 1 más la fila 3 nos da la nueva fila 3. Menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Y hemos obtenido el 0 que necesitábamos. Pero estamos alterando toda la fila, así que hay que hacer lo mismo con los demás elementos. Menos 3 por 1/2, menos 3/2. Menos 4 nos da menos 11/2. Menos 3 por 5/2 sería menos 15/2. Más 1, menos 13/2. Veamos ahora, ya hemos modificado la fila 3 con la operación elemental de fila. Tenemos por acá entonces pivote y todo lo que está debajo de él, 0. Cumple. Veamos el siguiente.
De la segunda fila, el elemento que sería pivote es este de acá. Y todo lo que está debajo de él debe de ser 0. De momento, menos 11 medios no es 0. Entonces debemos convertirlo en 0. Y recordemos, para poder convertir cualquier número en 0, lo que necesito es un 1 dentro de la columna donde está el número que quiero que se haga 0. Eso significa que en esta columna debemos de tener un 1. No tenemos un 1. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a convertir nosotros. En este caso tenemos dos opciones para convertir unos. Podemos convertir el 1 medio en 1 o podemos convertir el 2 en 1. Lo que debemos hacer es que el 1 que vamos a tener que formar debe ser el elemento que tenga un 0 a la izquierda. Al hacer ese elemento un 1, podemos garantizar de que lo que ya hicimos no se nos va a desarmar. Así que la recomendación es que el 1 que nosotros debemos encontrar o formar debe de ser ese elemento que tenga un 0 a la izquierda. En este caso tenemos dos elementos que tienen 0 a la izquierda, el 2 y el menos 11 medios. Pero el menos 11 medios nosotros queremos que se vuelva a 0. Por ende, ese elemento no puede convertirse en 1. Lo único que quedaría como opción va a ser el número 2. ¿Cómo hacemos que el 2 se convierta en 1? Similar a la primera operación elemental que hicimos. Lo multiplicamos por un medio, que es decir, darle vuelta al número. Un medio, y como el 2 está en la segunda fila, entonces un medio por la fila 2. Y eso nos va a dar la nueva fila 2. Como la nueva es la fila 2, la fila 1 y la fila 3 van a quedar igual. Y hacemos la operación para la fila 2. Un medio por 0, 0. Un medio por 2, 1. Un medio por menos 3, menos 3 medios. Ahora que ya tenemos el 1 en nuestra columna, vamos a poder hacer que menos 11 medios se vuelva a 0. Y habíamos dicho que la forma en que nosotros convertimos los ceros siempre es la misma estructura, simplemente cambia los elementos y las posiciones. ¿Cómo hicimos que ese 3 se volviera a 0? Lo que hicimos fue el 3 con signo contrario por la fila donde estaba el 1 más la fila donde estaba el 3. Es lo mismo que vamos a hacer acá. Como es menos 11 medios, entonces el mismo número, pero con signo contrario. Sería 11 medios positivos. Por la fila donde está el 1. En este caso el 1 está en la fila 2. Por la fila 2, más la fila donde está el número que quiero que se vuelva a 0, que está en la fila 3. Entonces, más la fila 3, esto nos va a dar la nueva fila 3. Como la nueva es la fila 3, la fila 1 y 2 se mantienen igual. Y hacemos la operación. 11 medios por la fila 2 más la fila 3, eso nos da la nueva fila 3. 11 medios por 0, 0, más 0, 0. 11 medios por 1, 11 medios. Menos 11 medios, 0. 11 medios por menos 3 medios nos da menos 33 cuartos. Más menos 13 medios, menos 59 cuartos. Ahora veamos si cumple con las propiedades para hacer una matriz escalonada o si debemos hacer todavía alguna operación más. Veamos. Tenemos por acá nuestro pivote, todo lo que está por debajo del 0. La segunda fila, este es el pivote, todo lo que está por debajo del 0. En la tercera fila, este sería el pivote. Y como no tiene nada abajo, así nomás queda. Cumple con las propiedades, ¿por qué? La primera propiedad nos dice que si hay filas de 0 deben de estar hasta abajo. En este caso no hay filas de 0, así que esa propiedad no aplica. Pero la segunda propiedad nos dice de que los pivotes van saliendo de izquierda a derecha y que todo lo que esté debajo de los pivotes debe de ser 0. ¿Cumple con eso? Sí cumple y por lo tanto hasta acá ya hemos llegado a encontrar una matriz escalonada. ¿Por qué no convertimos el menos 59 cuartos en 1? Porque así veníamos convirtiendo los pivotes en 1. Nosotros convertimos los pivotes en 1 no porque fuera necesario o porque fuera una de las propiedades de la matriz escalonada que los pivotes sean 1. No es una propiedad,
Simplemente lo hicimos porque necesitábamos un 1 dentro de la columna para poder transformar los elementos que estaban por debajo en 0. Así que hasta acá hemos encontrado una matriz escalonada. Veamos en el siguiente video cómo convertir esta matriz escalonada que tenemos por acá en una matriz escalonada reducida. Sigamos aprendiendo juntos aquí en Ecuación 2. Nos vemos en el siguiente video.